Hijo y Osana, que Dios te bendiga. Buena noche. Espero que hayas tenido un día muy bendecido, en mucha adoración, en mucha alabanza al Señor. Y ahora que aproveches un ratito para evaluar si realmente has buscado hoy hacer la voluntad del Señor. Ese es nuestro propósito. No hay nada que agrade más al Señor. Es hermoso porque Jesús lo repite algunas veces. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. O en Getsemaní, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Quiero que hablemos un ratito acerca de una actitud que implica el querer hacer la voluntad del Señor. Ya sabes pues que la voluntad del Señor es lo que nos da la libertad, es lo que nos da la felicidad, es el propósito de nuestra vida, que la voluntad del Señor se realice en nosotros. Y aquí hay una cosa que es fundamental para que se cumpla la voluntad del Señor. Una palabrita que disgusta muchísimo, mucho, que no tiene muchos votos, muchos likes. Se llama obediencia. Obediencia. No es esa obediencia dialogada. Sí, obedezco, pero si me da la gana. Si es que realmente yo deseo hacerlo, si me conviene, según mi criterio y mi parecer. Bueno, seguramente que hay muchos reparos y muchas preguntas, pero y si me mandan mal, pero estoy hablando de una obediencia que realmente venga iluminada por el Señor. La obediencia realmente lleva a la libertad y nos implica renunciar a muchos gustos, a muchos deseos. Implica abnegación, sacrificio, renunciar a nuestra propia voluntad. San Alfonso dice que hay una ruina de las virtudes, unos fracasos en las virtudes, que es la fuente de todos los males, que es la puerta del pecado y de toda imperfección, es la desobediencia. Es el arma favorita del demonio. Es, lo dice también, el infierno anticipado. La desobediencia, el infierno anticipado. ¿Qué te parece? San Buenaventura habla de la renuncia a la propia voluntad. Es que, claro, nos gusta hacer lo que queremos. Es que yo hago lo que me dé la gana. Yo me mando solo. Ya estoy grandecito. Había filósofos que decían eso. Ya no necesitamos Dios, ya no necesitamos iglesia. Estamos grandecitos. San Buenaventura habla de la renuncia de la propia voluntad, que es de tal valor, de tal mérito, que se equipara al martirio. ¿Qué te parece? Se equipara al martirio. Eso es fascinante. Una persona que obedece a la voluntad del Señor, o a aquellos que la explicitan, que la expresan, se equipara al martirio. Pero sin la obediencia, los actos más excelentes, lo mejor que se pueda hacer, desmerece, pierde valor si se hace en desobediencia. Esto es tremendo, ¿eh? Puedo hacer muchas cosas buenas, pero si es en desobediencia a Dios, a la iglesia, a los que me orientan según Dios,
entonces esas cosas maravillosas, esos milagros posiblemente no vengan de Dios. En cambio, la obediencia introduce en nosotros todas las virtudes y las conserva. Dice, creo que San Alfonso, que la obediencia multiplica los actos del Espíritu, santificando todos los momentos de nuestra vida. ¡Qué hermoso! La obediencia. San Dositeo decía que no podía practicar las duras abstinencias en la vida del desierto, pero sin embargo fue elevado a alto grado de gloria después de solo 5 años de perfecta obediencia. No hacía muchas penitencias, muchos ayunos, pero fue obediente y eso le llevó a la santidad. San José de Calasanz llamaba a la religiosa obediente piedra preciosa del monasterio. Para Santa María Magdalena de Pachis, el camino más recto de la salvación eterna y de la santidad es la obediencia. Y como esto, pues hay cantidad de testimonios acerca de la importancia de la obediencia. San Doroteo dice: cuando viereis un solitario que se aparta de su estado y cae en faltas considerables, persuadíos de que semejante desgracia le acontece por haberse constituido guía de sí mismo. Así como, por ejemplo, la Torre de Babel, buscando la gloria por sí mismo. Entonces, mire lo que dice San Doroteo. Todo pecado que surja de una persona orante es por haberse constituido guía de sí mismo, es decir, hacer lo que le da la gana. Nada hay tan perjudicial, tan peligroso como seguir el propio parecer, conducirse con propias luces. Santa Teresa de Ávila habla mucho de esto. La obediencia va más allá de grandes arrobamientos, de visiones, de grandes consolaciones. Es más importante hacer la voluntad del Señor. A ver, ¿qué más te cuento con respecto a la importancia de la obediencia? Alguien decía: yo creo que como el demonio ve que no hay camino que más presto llegue a la suma perfección que el de la obediencia, pone tantos disgustos y dificultades debajo de color de bien. Es decir, por eso el enemigo a veces nos dificulta tanto la obediencia, porque es la obediencia la que nos lleva a un camino de santidad. Dichosa obediencia. Y sobre todo, dichosos aquellos que pueden vivir esa obediencia. Santa Gertrudis se dice que era muy enfermiza, muy débil. Y muchas veces ni siquiera podía estar rezando con las otras hermanas en el coro. Entonces la Madre Superiora le mandaba a descansar. Aunque Gertrudis no quería hacerlo, pero lo hacía y daba gusto al Señor, obedeciendo en eso a su voluntad, que se expresaba por medio de la Madre. La obediencia es fundamental. ¿Cómo podemos entonces hacer la voluntad de Dios en desobediencia? Bueno, podemos preguntarnos: ¿realmente obedecemos la palabra del Señor? A los confesores, a los guías espirituales, a la iglesia. Mucha gente, por no obedecer, pues sencillamente cambia de iglesia, hace cualquier cosa o se aleja para obedecerse a sí mismo. Gravísimo error, porque lo más probable es que, como ya lo decía uno de los santos,
Si yo soy o me considero mi propio guía, pues seguramente haré lo que me dé la gana y confundo el camino estrecho que es el de la santidad, el del reino, y lo cambio por el ancho, que es el de mis gustos y deseos. Silencio. Hay veces que no entendemos la voluntad del Señor porque nos pide obediencia a cosas que no nos gustan. Nos pide abandono en momentos de dificultad, de enfermedad. Pero es que Él conoce pasado, presente y futuro. Yo escuchaba, el que obedece no se equivoca. Señor, haz tu voluntad. Yo creo que al Señor le encanta que le digamos eso, haz tu voluntad. Obviamente, más le encanta que busquemos hacer su voluntad en obediencia. El Espíritu Santo nos ayude a vivir en obediencia. Eso a veces se hace difícil cuando de pronto hemos sentido que papá, mamá, un jefe o alguien, esposo, esposa, alguien ha sido tirano, un hijo. Se nos hace difícil. El Espíritu Santo puede ayudarnos. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esperamos tu bendición. Amén. Gracias. La Virgen María. Muchas cosas no entendía. Vea, me salió en verso y sin tanto esfuerzo. Muchas cosas ella no entendía. Pero así le pidió también Jesús a Pedro en el momento de lavarle los pies. Ahora no entiendes, pero entenderás después. La Virgen María todo lo guardaba en su corazón hasta que lo pudo entender. ¿Ok? Y además en la eternidad lo entenderemos todo. Nos ayude la Virgen María a ser obedientes. Te envío un fuerte abrazo. Te amo en el amor del Señor. Chao.